versículos y estamos todavía ni siquiera terminando el 19 y vamos a leer el capítulo 19, el versículo 30, y esta noche solo vamos a hablar del versículo 30. Ok, no vamos a terminar todavía, faltan 7 versículos más. Dice el Señor aquí en el versículo 30: mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Qué es la orden que Dios le da? Mi día de reposo guardaréis. Cada vez que miramos un pasaje en las Escrituras, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Para quién dijo esto el Señor? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñar en este pasaje? Nunca olvide, nunca lo olvide. En la Biblia solo hay 3 grupos de personas a quien están dirigidas las porciones de la Biblia: los judíos, los gentiles, los que no son judíos de ninguna clase, no los que se hacen judíos, cuidado, y los cristianos, miembros de la iglesia del Señor. Entonces siempre vamos a mirar 3 grupos: judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Hay porciones de la Biblia que Dios ha dejado exclusivamente para la iglesia. Hay porciones de la Biblia que Dios ha dejado exclusivamente para el judío. Y hay porciones de la Biblia que Dios ha dejado exclusivamente para el mundo gentil, el mundo inconverso. Así que hay que poner bien en claro esta perspectiva, porque es importante para no caer en los errores que muchas veces personas caen. Aquí vemos una orden que Dios le da: mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. De este pasaje 30 vamos a tomar solo la primera parte: mis días de reposo guardaréis. Y ya después, el próximo domingo, si estamos vivos, tocaremos la segunda parte de este versículo. Pero mientras tanto vamos a orar para que Dios nos ilumine, para que su Santo Espíritu nos guíe y para que podamos aprender las verdades del Señor que tiene para nuestras vidas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, todos por favor, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Nuestro bendito Padre, gracias te doy, amado Dios, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de abrir tu palabra, tan extensa, por cierto. Tú mismo dices que tus caminos no son nuestros caminos, tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Señor amado, pero en esta noche queremos suplicarte que sea tu Santo Espíritu llevándonos a través de estas verdades, que nos libres, Señor, de tergiversar tu palabra, y que dejemos, Señor, de lado las interpretaciones privadas, como dice el apóstol Pedro, y que nos centremos, Señor, en la dirección, en la guía de tu Santo Espíritu. Padre, bendice a tu pueblo, bendícenos, ayúdanos a ser mejor cada día y aplicar estas verdades en términos espirituales para nuestra vida y nuestro crecimiento hacia la madurez. Padre, gracias te doy, Señor amado, en los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Eran solo 3, pero cantaban como 20, hermanos. Qué buenos pulmones, ¿eh? Muy bonito, gracias. Mis días de reposo guardaréis. Este versículo nos enseña lo que en muchos pasajes del Antiguo Testamento aprendemos, que los sábados debían ser observados devotamente. La pregunta es, ¿quiénes tenían que hacerlo? ¿Este mandamiento que Dios expresa en su palabra es para todos? No. Definitivamente es para el pueblo que en ese momento él tenía, el pueblo de Israel. Jehová, empezamos por esta enseñanza, Jehová bendijo el día de reposo.
aún antes de la ley, y lo bendijo con un propósito, para que cuando llegara la ley, había sido separado, bendecido, para poderlo usar como referencia. En el libro de Éxodo capítulo 20 vamos a mirar el momento que el Señor bendice este día. En el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo y lo apartó, que es lo que quiere decir la palabra santificarlo. Lo separó con un propósito. Todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Todo. Dios no hace nada con despropósito alguno. Siempre hay un propósito, incluyendo lo que ocurre en nuestra vida, siempre tiene un propósito. Si nos pasa esto, si nos pasa aquello, si nos enfermamos, si nos metemos en algún problema, Dios siempre tiene un propósito en medio de todo esto. Mire el libro de Job, cuando la palabra del Señor dice todo lo que le pasó, y la Biblia dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Siempre él entendía, como nosotros los creyentes hoy día, todo tiene un propósito, una razón. Dios tiene un plan. Dios separó el sábado. Dios tenía un propósito con el sábado. ¿Cuál sería? Vamos a mirar. El sábado, uno de sus propósitos, era que Dios lo iba a colocar como una señal entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Para qué iba a servir el día sábado? Como una señal. Mire conmigo Éxodo capítulo 31. Lo que estamos haciendo es mirando lo que dice la Biblia. En Éxodo capítulo 31, versículo 13, el Señor es directo, explícito. Nota lo que dice aquí. Capítulo 31, Éxodo, versículo 13. Muy claro. Ni siquiera hay que explicarlo, solo leerlo. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. ¿A quién se está dirigiendo? A uno de los grupos que acabo de mencionar, de los 3 que hay en la Biblia. El primer grupo es Israel, el pueblo de Dios. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en una forma directa. Ni siquiera tenemos que especular y decir, ¿será para Israel? ¿O nos parece que será? No. En una forma muy clara Dios dice, tú hablarás, le dice a Moisés, a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros, los de Israel, guardaréis mis días de reposo. ¿Quién tenía que guardar el día de reposo? Israel. No hay ningún pasaje en la Biblia, y si quiere usted revise esta noche y lea de Génesis a Apocalipsis, y va a mirar que no hay ningún pasaje en la Biblia que indique otra cosa contraria a esto. El día de reposo era exclusivamente para la nación de Israel. Porque es señal. ¿Qué es el día de reposo? Una señal. ¿Qué es una señal? Cuando hay 2 países pegados juntos, hay unos monumentos que ponen los gobiernos, puntos demarcatorios, le llaman hitos, ¿verdad que sí? Son hitos demarcatorios fronterizos donde dice, aquí estoy en Estados Unidos y aquí estoy en México y aquí está el hito demarcatorio. Es un hito demarcatorio que señala algo. Pues el sábado es específicamente lo mismo. Es un hito demarcatorio, es una señal que marca una relación entre Dios y la nación de Israel. Y entonces dice aquí,
porque es señal entre mí, dice Dios, y vosotros, dice el Señor a la nación de Israel, por vuestras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que esta señal, este acuerdo, nunca iba a cambiar entre Dios e Israel, porque iba a ser por todas sus generaciones. En ningún momento iba a cambiar esta señal para otro grupo de personas que no fuera Israel, porque era para ellos por todas sus generaciones. ¿Hay lugar para que entre otro tipo de personas en el centro? No, porque era una señal entre Dios e Israel por todas sus generaciones. Punto. Es lo que dice la Biblia. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que, nuevamente, guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. ¿Quién vosotros? ¿Quién es vosotros? Israel. El que lo profane, de cierto morirá. Qué interesante que este es un pasaje tan claro que dice que el momento que tú profanes el día de reposo, vienes arrepentido, traes tu holocausto y Dios te va a perdonar. El día de reposo era algo tan drástico para el judío que Dios había ordenado que tan luego lo profanaras, eras hombre muerto. Así de drástico para el judío, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él en el día de reposo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Cómo funcionaba esto? 6 días se trabajará, mas el día séptimo, el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardaréis pues el día de reposo, los hijos de Israel. Otra vez. ¿Para quién es esta orden? Según la Biblia, para la nación de Israel, celebrándolo por sus generaciones, y añade otro término, por pacto perpetuo. Para siempre. Es para la nación de Israel, punto. ¿Habrá oportunidad de meter a otro grupo como la iglesia, por ejemplo? No. Era para Israel, por todas sus generaciones, por pacto perpetuo, punto. Ese es lo que dice la Biblia. A partir de ese punto, cuando el Señor dice, mis días de reposo guardaréis, a partir de ese punto, el día sábado se convierte en una especie de puerta que me permite entrar hacia otro acontecimiento que tiene que ver con el día de reposo. Es toda una cadenita como la que vamos a ver para poder entender realmente la magnitud de lo que significa el día de reposo. Es decir, que si tú comienzas a guardar el día sábado, entras por esa puerta que te va a llevar a seguir los demás pasos, porque si tú solo haces el primero y no haces el resto, entonces todavía tienes oportunidad de caer muerto por desobedecer. Entonces, eso es la magnitud de entender todo lo que significa el día de reposo. El guardar el sábado, omitir el guardar el sábado, traía como pena la muerte. Pero no era solo cuestión del sábado, era algo más allá que tenía aquel judío que guardar. Mire lo que dice. Así como guardabas el día sábado, tenías que guardar, así como guardabas, el séptimo día, tenías que guardar la séptima semana. Y note algo bien interesante, y le aclaro de una vez, que cada vez que estamos hablando de estos tiempos, siempre había una celebración de por medio. En cada tiempo que vamos a mencionar, siempre había una serie de celebraciones, lo que hoy conocemos a través de la Biblia como las fiestas judías. Y esas fiestas judías son, ¿saben cuántas? 7. Y vamos a mirar el número 7 aparecer por todo lado, porque es el número perfecto de Dios, que implica los planes perfectos de Dios para la humanidad.
Primero empezamos guardando el día séptimo. Eso es una puertita que me lleva a obedecer el guardar la semana séptima, es decir, la semana sabática. Mire conmigo Deuteronomio, capítulo 16, versículo 9. Y como digo, en cada uno de estos tiempos siempre habían fiestas. Y aclaramos algo muy importante, porque un día vamos a estudiar esas fiestas, son 7. Todas esas fiestas tienen que ver con Cristo y la nación de Israel. Cada fiesta apunta a Cristo y la nación de Israel en el futuro. Mire conmigo, Deuteronomio 16:9. Cuando vemos el día sábado, dice: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Así dice, ¿verdad? No hay problema con eso. ¿Estamos todos de acuerdo? Gracias. Ahora Deuteronomio capítulo 16 versículo 9 dice: 7 semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz en las meses, y comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Tenías que trabajar 6 semanas y la séptima semana tenías que descansar y celebrar una de las fiestas de los judíos, ¿no? Muy fiesteros. Cada vez que trabajaban 6 semanas y guardaban una semana, a pachanguear, pues. De eso se trata. Y celebraban una fiesta. Cada fiesta tiene un significado que lo vamos a estudiar en algún momento, para mirar la hermosura de los principios judaicos, que tiene que apuntar con Cristo. Eso es algo bonito, aprender todas estas cosas, ¿no? Pero quiero que entendamos que no se trataba solo de guardar el séptimo día, se trataba también de guardar la séptima semana. Y recuerda el principio importante en la ley, hermanos. La Biblia dice que tú podías guardar toda la ley en forma perfecta, pero el día que ofendías un punto, te hacías acreedor a todo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podías guardar cada sábado, desde las 6 de la tarde, que es el horario judío, pero de repente una semana fallabas en guardarla. Te hacías acreedor a todo. Uno no podía cumplir la ley humanamente, por eso vino Cristo. ¿Ok? Por eso vino Cristo. Siguiente punto. También, después de guardar la séptima semana, se tenía que guardar el séptimo mes. En el libro de Levítico capítulo 16, versículo 29, vamos a mirar algunos pasajes aquí. Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Israel. Por estatuto perpetuo, por todas sus generaciones. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que morare entre vosotros. La Biblia dice que el judío tenía que trabajar 6, ¿cuántas? 6 meses, y descansar el séptimo mes. Le leo de nuevo Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Ya no el día séptimo, ya no solo la semana séptima, ahora tenía que guardar el mes séptimo. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Mire el versículo 23. Habla a los hijos de ¿quién? A los hijos de Colorado, a los hijos de Estados Unidos, a los hijos mexicanos, venezolanos. ¿A quién? A los hijos de Israel, y diles: en el mes séptimo, la orden de guardar el séptimo día, la orden de guardar la séptima semana, la orden de guardar el séptimo mes, ¿era para quién? Dígalo con confianza. Para Israel, hermanos. Para nadie más que Israel. Ok.
habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Había una fiesta. Cada vez que la nación de Israel guardaba el día sábado, el mes sábado, la semana sabática, siempre había una celebración. Verso 41 de Levítico 16. Dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Guardaban el día séptimo. Guardaban la semana séptima. Guardaban el mes séptimo. O sea que no era cuestión solo del sábado. Como yo digo, para entender, el sábado es la puertita que te abre para entrar a la semana. Y a su vez la semana, la puertita que te abre para entrar al mes. Y el mes es la puertita que te abre para entrar al año. El judío tenía que trabajar 6 años y descansar el séptimo año. Interesante, ¿verdad? Interesante. Vamos a mirar qué es lo que dicen las Escrituras. Tendrían que hacer que la tierra descansara el séptimo mes. Levítico 25. Cuando lleguemos allá vamos a mirar más de esto. Y las fiestas correspondientes. Levítico 25. Versículo 4. Pero el séptimo año, la tierra tendrá ¿qué? Descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Cada 6 años, el séptimo, descansaban. Y no solamente ellos, descansaban de cultivar la tierra. Wow. Cada 6 años tenían que descansar un año. No es cuestión solo del sábado. El sábado me lleva a la semana. La semana me lleva al mes. El mes me lleva al año. Y esa es la ley. ¿Para quién? Para el judío. Para el judío. Nadie más que para el judío. Por sus generaciones, pacto perpetuo. Note algo muy interesante sobre lo que es la tierra. Bajo esta premisa, bajo esta orden, la nación de Israel desobedeció y dejó de descansar la tierra 70 años. Pero era cada 6 años el año séptimo. Y así fueron juntando 70 años. 70 por 7, ¿cuánto da? 490. Apunte ese número. 70 años Israel olvidó este mandato de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? En su misericordia no los mató, como cuando dejaban de guardar el sábado, la semana o el mes. Entonces los lleva en cautiverio. Es como morirse en vida. Los castiga y permite que el rey de Babilonia, don Nabucodonosor, venga con sus ejércitos y tome cautivo a los judíos y los lleve en cautiverio por 70 años. Si usted ha leído esa historia en la Biblia, ahora entiende por qué fueron 70 años. No fue que dio la casualidad que fueron 70 años. No, había una razón dentro del plan de Dios perfecto. Me debe 70 años, me paga 70 años. Ellos dejaron que no dejaron que la tierra descansara por 70 años a las buenas, entonces Dios a la brava les hizo que la tierra descansara. Me debes 70 años, yo te vengo y te cobro. Y los llevó en cautiverio la nación de Israel por deberle 70 años sabáticos a Dios. Esa es la razón por la cual fueron en cautiverio 70 años. Mire conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo 20.
A los sobrevivientes de la espada, está hablando en el momento que llegan a Nabucodonosor y comienza a matar a un montón de gente, joven, viejos, niños allá en Jerusalén. Los llevó cautivos, ¿a dónde? A Babilonia. Y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiere disfrutado de su reposo. Todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y esto tiene que ver con el día sábado. Tenían que guardar el día sábado, el séptimo día. Tenían que guardar la séptima semana. Tenían que guardar el séptimo mes. Y tenían que guardar el séptimo año, lo cual nunca hicieron por 70 años. 490 años pasaron. Y Dios, que nunca tarda en sus promesas, llegó con su mano de juicio a través de Nabucodonosor y los llevó al cautiverio por 70 años. Esto tiene un plan perfecto, tiene una explicación en el plan perfecto de Dios para Israel. Todos nosotros sabemos por la Biblia que el número 7 es el número de la perfección de Dios. Por eso es que el plan de Dios, que es tan perfecto, está lleno de número 7. Por eso Jehová bendijo el día sábado, el número 7, y lo separó, lo santificó, porque forma parte de su plan perfecto. Cada vez que Israel guardaba el día, la semana, el mes y el año sabático, era acompañado de una fiesta, de una celebración que señalaba precisamente el plan de Dios para los judíos por medio de Cristo. Cada fiesta tiene un propósito. Mire Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vamos a mirar en una forma panorámica cada una de estas fiestas. Cada vez que celebraban, sea el día, sea la semana, sea el mes, sea el año sabático, siempre, si usted dice, a los 10 días del mes en celebración, harías esta fiesta. A los 15 días del mes, esta otra fiesta. A los 20 días del mes, es decir, ese mes sabático lo usaba para celebrar fiestas que conmemoraban a Cristo y a la nación de Israel. La primera fiesta que encontramos en el versículo 4 y 5 del libro de Levítico. ¿Qué capítulo estamos viendo? Perdón, el 23, gracias. ¿Cuál es la primera fiesta que miramos ahí? Alguien me dice entre el versículo 4 y 5. La Pascua, celebraban la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era un cuadro ¿de qué? De Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando guardaban la semana, celebraban una Pascua. Cuando guardaban el mes, celebraban una Pascua. Cuando guardaban el año, celebraban una Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque la Pascua es una figura del sacrificio de Cristo Jesús. Lo que Cristo haría en el futuro para Israel. Años después, en 1 Corintios, capítulo 5, es interesante mirar lo que aprendemos en el Antiguo Testamento a través de los judíos, el pueblo de Dios, aplicable a nuestra vida como cristianos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Recuerden que la Pascua, y dije que lo vamos a hacer de una forma muy rápida, la Pascua, cuando se celebraba, se comía panes sin, porque la levadura es un cuadro de él, y Cristo es sin pecado, el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado del mundo. Pablo, hablando a los Corintios en su primera carta, capítulo 5, verso 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nota, ¿para quién era la Pascua? Para el judío. ¿Y por qué Pablo dice aquí nuestra Pascua? Número uno, porque él es judío, pero al mismo tiempo ya es cristiano. Y Cristo se convierte en nuestra Pascua. ¿Por qué a nosotros, si no al judío solo? Porque el Señor dijo que a través del pueblo judío serían bendecidas todas las familias de la tierra.
¿Recuerdan esa promesa del Señor? ¿A quién se la hizo? A Abraham, en el capítulo 2. En tu simiente, le dijo, serán benditas todas las tribus, las familias, las etnias, las generaciones de la tierra. Por eso Pablo dice, nuestra Pascua. Y ahí él habla en calidad de judío y de creyente, porque la Pascua es para todos. Luego, entre los versículos 6 al 8 de Levítico 23 que estamos analizando, vemos la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura, recuerden nuevamente, la levadura es un cuadro del pecado. Y cuando celebraban esta fiesta de la levadura, antes de la celebración de la fiesta, tenían que limpiar sus hogares, sus casas, en una forma tan profunda y ¿cómo se dice la palabra? Exhaustivas, gracias hermano. De tal manera que no podían dejar ni siquiera un pequeño vestigio de levadura. Limpiaban el horno, limpiaban las estufas, limpiaban los pisos, quitaban todo lo que era levadura, porque la levadura es un cuadro del pecado. Eso para el creyente del Nuevo Testamento es una enseñanza de que así como el judío en esa fiesta solemne de los panes sin levadura limpiaba la casa de levadura, nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, que es nuestro corazón. Limpiarlo para celebrar la Pascua de Cristo, no con la vieja levadura. Y entonces el apóstol Pablo escribiría nuevamente en 1 Corintios 5, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Esas dos fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la levadura, apuntaban al sacrificio ¿de quién? De Cristo. Luego del versículo 9 al 14, cuadro de las primicias. La fiesta de las primicias. Y esto tenía que ver con la cosecha. Miren conmigo. Cuando uno cosechaba, ¿qué hacía? Cuando uno cosechaba, a ver si son más inteligentes aquí. ¿Qué hacía cuando uno cosechaba? Levantaba la cosecha. ¿Verdad? A ver, los que luego dije, cuando uno cosechaba y hacía, ¿qué estaba haciendo? Levantando la cosecha. ¿Verdad? Ese levantar de la cosecha es un cuadro del rapto. Esta fiesta de las primicias tiene que ver con el rapto, pero para que seamos raptados, los que están muertos tienen que, ¿qué? Previamente. ¿Tienen qué? Ya se fueron todos. ¿Qué tiene que hacer para que el Señor lo levante? ¿Qué tiene que hacer? Usted está en la tumba. ¿Qué tiene que hacer para que el Señor lo levante? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad que dice la Biblia? ¿Quién fue el primero que resucitó? Cristo. La fiesta de las primicias es un cuadro de la resurrección de Cristo, quien se resucitó primero que nosotros, y luego después de la cosecha primaria, después de la cosecha que trae los primeros frutos, las primicias, viene la cosecha grande que es el rapto de la iglesia. Miren lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15, 23. Hablando de la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién resucitó primero? Cristo, las primicias. Luego, ¿quién va a resucitar? Los que son de Cristo en su venida. Esta fiesta de las primicias que se celebraban entre estos descansos, sea de la semana, sea del mes, sea del año, tiene que ver con la resurrección de Cristo y la esperanza de la resurrección para usted y para mí como cristianos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Estas fiestas, tres, tienen que ver no solo para el judío, para el cristiano. La cuarta fiesta, entre los versículos 15 al 22. ¿Cuál es esa fiesta? La fiesta de
Estoy en Levítico 23, del 15 al 22. ¿Qué fiesta se celebraba ahí? Hello. Me dejaron solo, hermano. Qué tremendo. ¿Qué fiesta hay ahí? No. De la cosecha. No. Lea versículo 15 al 22. ¿Por qué adivina? Y en voz alta. Ya hasta Ricardo se fue. La fiesta de Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? En Hechos capítulo 2. Llegó el Espíritu Santo a la tierra y estableció ¿qué? ¿Qué estableció? Otro de los grupos que en la Biblia se menciona, la iglesia de Jesucristo. ¿Ah? Y se celebraba la fiesta de Pentecostés en uno de esos días, meses y años que se guardaba al judío como el mes o semana o año sabático. Mire, ¿dónde nació esta verdad? Entre los judíos, Ricardo. Por eso es importante mirar el Antiguo Testamento y proyectarnos hacia el Nuevo Testamento y aprendemos muchas cosas. Aquí observamos la fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 16 versículo 7, el Señor Jesucristo lanza esta profecía que se cumplió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Cristo dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren qué interesante. La Pascua y la levadura nos enseña la muerte de Cristo y la limpieza del pecado. La tercera fiesta, las primicias, nos recuerda que si morimos poniendo nuestra fe en Cristo, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y la fiesta de Pentecostés nos recuerda que una vez que Cristo resucitó, tuvo que regresar al cielo para que el Espíritu Santo llegara y formara la iglesia. Por eso en el libro de Juan 16, 7 dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo se fue al cielo y vino el Espíritu Santo. Del versículo 23 al 25 encontramos otra fiesta, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. ¿Sabe para qué servían las trompetas? Según el sonido, todo el mundo se agrupaba. Para convocación a la asamblea, para un llamado, ¿verdad? Las trompetas van a sonar cuando el Señor comience a agrupar ¿a quién? A la iglesia. La trompeta va a sonar cuando el Señor también comience desde los 4 puntos del mundo a recoger ¿a quién? A sus escogidos, a sus hijos. Esto tiene que ver con la nación de Israel y la reconstrucción de la nación de Israel, el llamado a la unidad judía. Y ya nosotros sabemos por la historia contemporánea que desde 1948 ya el Señor comenzó a reunir a su pueblo desde los 4 puntos de la tierra. ¿Verdad que sí? Y la última o penúltima fiesta que miramos aquí, entre los versículos 26 al 32, es la fiesta de la expiación. Israel estuvo en rebeldía. Israel está en rebeldía. Por eso Dios nos demanda en su palabra que amemos a Israel y oremos por Israel. Amén. Esa es nuestra labor, orar por la nación de Israel. Muchos pueblos han odiado a Israel, el pueblo de Dios. El último movimiento que vimos en Europa, la Europa nazi, por ejemplo, que se atrevió a matar, según las estadísticas, 6 millones de judíos. La historia dice que Hitler gastó más dinero matando judíos que enfrentando la Segunda Guerra Mundial.
otro dictador, Stalin, Mussolini, mataron tantos judíos como Hitler, de verdad. Hicieron también sus holocaustos. Y eso la historia muchas veces no lo menciona. Pero nosotros como cristianos tenemos que orar por la paz de Jerusalén, amén. Es nuestro trabajo porque Dios tiene un plan con Israel. Y esta fiesta penúltima, entre el versículo 26 al 32, habla de la fiesta de la expiación, hablándonos del perdón de Dios a Israel. Y no solamente el perdón a Israel, sino la restauración de Israel y el reconocimiento por parte de Israel de su Mesías. Cada una de estas fiestas que los judíos hoy celebran y que un día queremos aprenderlas en detalle, porque sería muy hermoso de verdad reconocer las enseñanzas del Antiguo Testamento, tienen que ver con la nación de Israel, con el Mesías y con nosotros como creyentes y siendo siervos y salvos por Cristo Jesús. La expiación, el perdón de Dios a Israel, la restauración y que Israel reconozca a Cristo como su Mesías. Mire Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Versículo 10. ¿Lo tiene? Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Todo esto es profecía, cuidado. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán por mí como hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Anadrimón en el valle de Megido. Un día el Señor va a expiar el pecado de Israel. Un día el Señor va a poner y va a cambiar ese corazón duro que tienen por un corazón de carne. Y dice que perdonará cada uno de sus pecados. Dios ama a Israel, definitivamente. Y en el versículo 33 al 44, la última fiesta. La última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Gracias, hermano. ¿Qué se recuerda en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué se celebró en la fiesta de los tabernáculos? Celebró la libertad que ellos habían obtenido después de 400 años de esclavitud en Egipto. Ellos hicieron ramadas como las ramadas que los cobijaron cuando huían del faraón después de ser liberados. Es decir, que la fiesta de los tabernáculos nos habla de la libertad en Cristo Jesús y la libertad que tendrá la nación de Israel, porque ya están siendo perdonadas por el Señor su Dios. Todas estas fiestas tienen que ver con Cristo, con la nación de Israel, en el pasado, en el presente, en el futuro. Por eso la nación de Israel guardaba el día sábado. Por eso la nación de Israel guardaba la séptima semana y el séptimo mes y el séptimo año, para enseñarnos estas fiestas entre estos acontecimientos tan importantes. Y nota el número 7. Todo esto tiene que ver con la restauración de la nación de Israel. Y esa restauración de la nación de Israel fue profetizada por Israel. Recuerde, 70 años. Cada 6 años tenían que guardar el séptimo. ¿Habían pasado cuántos años? 7 por 7, 490 años. Mire lo que dice Daniel, el profeta Daniel, hablando de las 70 semanas. ¿Cuántos años fueron en cautiverio? 70 semanas. Mire esta profecía, Daniel 9:24. Daniel 9:24. Recuerde, estas fiestas, no las olvide. Nos hablan de Cristo, nos hablan de la resurrección de Cristo, nos habla del plan que Dios tiene con Israel, nos habla de la restauración, del perdón que Dios tiene para Israel. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas. ¿Cuántas semanas? 70.
¿Cuántos años fue de cautiverio? 70 años. ¿Cuántas semanas le debían a Dios? ¿Cuántos años le debían a Dios? 70. Y mire aquí nuevamente el número 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre Israel, y sobre la ciudad santa, tu ciudad santa, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas han pasado? Habrá nuevamente 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ¿cuánto es? 69 semanas. Ya han pasado 69 semanas, 69 años de semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, la muerte de Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70, el general Tito Romano llegó y destruyó Jerusalén. Y su fin será con inundaciones y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, recuerden, ¿cuántas semanas son? Pero van, ¿cuántas? 69. ¿Cuántas faltan? Una semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del anticristo, haciendo un pacto con Israel. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Recuerde algo importante. Todo este plan de Dios tiene un propósito: el perdón y restauración de la nación de Israel. Y que esta nación reconozca a Cristo como su Mesías. ¿Cuántos años de historia? 490 años, 70 veces 7. En cierta oportunidad, con esto termino, Cristo, hablando del perdón que debemos ofrecer a los que nos ofenden, le hace una pregunta a Pedro, el impetuoso, en Mateo capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor. Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dice Pedro, porque era tan espiritual, ¿verdad? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, Pedro, no, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, multiplique esas dos cantidades, 490 veces. Ojo, 490 veces cada semana, 490 veces cada día, 490 veces cada mes, 490 veces cada año. En el plan de Dios, el perdón a Israel es 490 veces. Cada vez que guardamos un sábado, cada vez que guardamos una semana, cada vez que guardamos un mes, cada vez que guardamos un año sabático, recordamos que son 490 veces que tenemos que recordar que Dios va a perdonar a la nación de Israel. Hermanos, Dios me los bendiga y sigamos estudiando la Biblia, que tiene grandes cosas para nosotros. Gracias, hermanos.